Segundo bloque de decisión aquí por Canal 2 y la semana pasada y las últimas semanas han sido muy difíciles para los cordobeses. Hemos tenido un crimen aberrante, un femicidio terrible en la ciudad de Córdoba, a una menor de 14 años. Confluyen varias cuestiones a la hora de que ese tema sea tratado por los medios. Por un lado, menor, por otro lado, mujer, por otro lado, víctima de no se sabe qué todavía, pero sí de un terrible femicidio. No se saben mucho las causas y el móvil del crimen o del femicidio, pero sí sabemos lo que terminó trágicamente allí en un descampado de Ampliación Ferreira. Y hubo como decíamos recién con el columnista, con el entrevistado anterior, Julián Cañas, la gran masividad que tuvo la difusión del tema a partir de la presencia en Córdoba de las 5 o 6 cadenas de noticias 24/7, todos los días, hasta que pasó lo del Indio Solari, que fue lo que hizo que se volvieran a Buenos Aires las cadenas. Han quedado algunas, obviamente, que las que tienen corresponsales en Córdoba siguen trabajando, pero no en la gran eh, presencia que tuvieron durante esos días. Para algunos fue bueno que estuvieran porque eso no le quitó pulso a la presión mediática ante los políticos y ante la justicia, pero para los que vemos y vemos con espíritu crítico lo que sucede en los medios, siendo periodistas, ¿no? Obviamente, eh, notamos también que se mintió mucho, se forzó eh, cuestiones que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Se habló mucho de la menor, de Agostina, con una soltura y con una eh, tremenda manera de decir las cosas. Y para charlar un poco de este tema, la convocamos a Rocío Chinelato, quien es la subcoordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, para tratar este tema y un poco avanzar sobre cómo debemos comunicar y también cómo debemos hablar del tema en la casa. ¿Cómo te va, Rocío? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio para poder reflexionar sobre esta problemática que nos atraviesa. Bueno, Rocío, primero, a nivel de análisis de diagnóstico, ¿cómo te tocó el caso, pero también lo que te llegaba a través de los medios? Me imagino que lo viste más en lo mediático que en la realidad. No sé si estuviste en alguno de los lugares, no sé. Ah, bueno, la marcha. Puede ser. Sí, por ahí para encuadrar, bueno, la relevancia que ha tenido este caso, el femicidio de Agostina, que viene en el marco del 11º aniversario del Ni Una Menos, este movimiento de mujeres, de entidades diversas que nació en el 2015 con la premisa de poner en evidencia la violencia de género que atraviesa nuestra sociedad. En ese marco me parece importante para enmarcar el caso de Agostina, traer un poco de evidencia, de datos, entendiendo que muchas veces cuando se habla de la perspectiva de género y derechos humanos, se habla de que esto es una ideología, como si fuera una forma de entender la realidad que podemos elegir o no, que podemos estar a favor o en contra, pero nos olvidamos muchas veces que hay cifras concretas, datos estadísticos que respaldan que esta realidad existe, que la violencia de género existe y que en nuestro país, incorporando algunos de estos datos, cada 31 horas en lo que van estos 11 años del Ni Una Menos, se han registrado cada 31 horas un femicidio o transfemicidio. Eso da una cuenta de más de 3.205 víctimas a lo largo de estos 11 años, y significa que cuando trabajamos o abordamos o reflexionamos sobre un caso en específico o sobre una problemática en específico, como es el caso de femicidio de Agostina, no estamos hablando de una situación aislada, de un delito de instancia privada que no tiene que ver con el resto de la sociedad. Estamos hablando de un problema público y un problema político y social.
Eso es lo que el Ni Una Menos viene a traer como novedad a la agenda pública en estos 11 años, y que, bueno, toma mucho más fuerza en este contexto en donde quizás desde el gobierno nacional, desde una perspectiva de regresión de derechos, de ir hacia atrás con ciertas conquistas que como sociedad ya habíamos alcanzado, en donde se ha desfinanciado las políticas públicas en materia de protección a las víctimas, en materia de violencia de género, donde se vienen presentando proyectos como el de falsas denuncias, que lo único que buscan es evitar que las personas que sufren violencias puedan acceder a la justicia de manera concreta. Y esta problemática, este femicidio que tanto nos ha interpelado y nos sigue interpelando, también demuestra cómo en nuestro país todavía falta eh, muchas herramientas para que la justicia actúe de forma efectiva, que las personas y las víctimas en específicos puedan acceder a la justicia, que cuando se radica una denuncia sea sentada en tiempo y forma, como en este caso no lo fue, sino que se tardó un tiempo bastante considerable en asentar la denuncia, iniciar el proceso de búsqueda, iniciar la alerta SOFI a nivel nacional. Por tanto, creo que en las reflexiones eso es un punto fundamental. Para abordar este caso en específico, de nada sirve abordarlo de manera aislada, como si fuera una situación particular o el caso de la semana, que lamentablemente a veces mediáticamente se aborda de esa manera, sino que es un nombre más, una vida más, un adolescente más que hemos perdido en nuestra sociedad, junto a esta gran cantidad de víctimas que, como les mencionaba, en estos 11 años hemos tenido. Y Eh, también un dato a destacar, que tenemos estas cifras, podemos hablar de esta estadística de que cada 31 horas tenemos un femicidio en Argentina, porque eso también es trabajo de organizaciones de la sociedad civil. El Estado no se encarga al día de hoy, a 2026, de registrar las víctimas de femicidio en nuestro país. Y eso es un punto fundamental para poder empezar a hablar de este tema con todas las letras, por así decirlo, y no abordarlo desde una perspectiva quizás reduccionista como un caso aislado. Rocío, lo dijiste un poco en lo que respondiste a la primera pregunta, esto de por ahí se ha planteado esto como una ideología o se lo critica como si fuera una ideología, se habla también de la ideología de género, pero sacando eso del medio, hubo también un retroceso en cuanto, no solo mirándolo desde el gobierno nacional, sino también me parece como una autocrítica hacia la sociedad o al sector que, no sé si es un sector tampoco, a mi profesión, digamos, en la consideración de los casos y de la política de género como tal, ¿no? Parece que como que por ahí se habla demasiado, muy por arriba de los temas, no se profundiza y no se tiene en cuenta de que estamos hablando, en el caso de Agostina y en el caso de las 3.205 víctimas, de seres humanos, de personas que perdieron la vida en manos de otras personas, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. En ese sentido también enmarcar de que es un problema público, que en este caso en específico se denotó las fallas de la justicia, las fallas de las fiscalías, los dos fiscales intervinientes, que bueno, actualmente desde la legislatura se está pidiendo el jury de enjuiciamiento de ambos dos por haber liberado al femicida el año pasado y en este caso por las notorias fallas en la investigación al fiscal actual que está llevando la causa, y en ese sentido la necesidad de seguir instando a que los distintos agentes públicos, a los distintos funcionarios del gobierno, de los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, se formen en materia de género y derechos humanos, que en definitiva estamos hablando de formarse para defender uno de los derechos fundamentales que tenemos como sociedad, que es el derecho a una vida libre de violencias. De la mano de eso y en función de lo que vos mencionabas sobre el rol de los medios de comunicación,
creo que es fundamental poner un claroscuro en relación a que cuando se habla de un caso de femicidio, incluso de un femicidio que vulnera a un miembro de la sociedad de los que deben ser más protegidos. Nosotros tenemos a nivel nacional la ley 26061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de Agostina estamos hablando de un adolescente donde la sociedad debería proteger aún más. Y ahí vemos muchas veces eh, la carga como si fuera la responsabilidad sobre la víctima, sobre su entorno, sobre su familia, sobre su madre, ¿sí? Y muchas veces esos discursos son los que quitan la responsabilidad en quienes efectivamente son responsables, tanto el femicida, el poder político y este entramado que en esta semana se ha ido destapando, y sobre todo quienes desde la justicia tenían responsabilidad como garantes de la protección de la ciudadanía, que, bueno, si hubieran actuado en tiempo y forma, quizás Agostina hoy estaría todavía con vida. Entonces, eso creo que es un punto fundamental a trabajar como medios de comunicación en esta responsabilidad cívica. Yo también soy docente de formación ética y ciudadana, y cuando las y los estudiantes llegaron luego del fin de semana a clases, sabían con detalles cuestiones de la vida privada de la víctima y quizás ni siquiera mencionaban o recordaban el nombre del femicida. Y eso es un poco responsabilidad colectiva, ¿no? De cómo generamos opinión pública, de cómo no reproducimos estereotipos de violencia machista en los medios de comunicación, que también está la violencia mediática como una de las modalidades de la violencia de género, que está establecida en la Ley de Protección Integral hacia las mujeres. Entonces creo que es, bueno, un caso que nos ha permitido reflexionar nuevamente sobre esta lucha que venimos llevando colectivos de mujeres y diversidades hace muchos años, para denotar que no estamos hablando nuevamente de una ideología, sino de una realidad que nos pega de cerca. Puntualmente en mi rol en la Universidad Nacional de Córdoba también hemos tenido a lo largo de estos últimos años distintos casos de femicidios de estudiantes de nuestra comunidad, como Milagros Botone, Catalina Gutiérrez de la Facultad de Arquitectura, Nair de la Facultad de Comunicación y Luna Jardina de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que son nombres propios que nos duelen y que, más allá de ser una institución de educación superior, vemos cómo estamos atravesados por esta problemática de igual manera, porque somos parte de la sociedad y ninguna institución queda exenta de la violencia de género, y en este caso de los femicidios, que es el tipo de violencia de género más extremo que se puede encontrar, porque vulnera lo fundamental que tenemos como personas, que es el derecho humano a la vida. Así que bueno, un poco en ese marco son las reflexiones que podemos plantear, y además creo que de nada sirve solo quedarnos con el hecho y con el morbo mediático si no reflexionamos en qué podemos hacer para contrarrestar esta realidad que nos duele. Y en ese sentido reafirmar el compromiso de instituciones como en nuestro caso la universidad para seguir formando a la comunidad, a nuestros estudiantes, docentes, no docentes, en materia de género y derechos humanos, así también de seguir ampliando los mecanismos para la prevención y el abordaje de las violencias de género, y exigiendo al Estado que se fortalezcan estas políticas que en este gobierno actual se han desfinanciado absolutamente. Sabes que ayer creo que fue el día en que vi en redes sociales un video hecho por la escuela de Agostina, donde aparecen sus compañeras, sus amigas, sus parientes, porque hay una prima, y uno al verlas, eh, y que falta Agostina, uno toma dimensión real de que una nena de 14 años, que no está más, y que no está más y que fue abusada, por lo que sabemos, ¿no? Y asesinada, y los detalles de lo que siguió después no los voy a decir de nuevo, porque lo sabemos todos, pero un poco
me parece que nos falta como sociedad, y lo reflexiono con vos, Rocío, esto de darnos cuenta, ya la palabra empatía queda chica, porque en realidad es deshumanizar a la víctima, sacarle, para ponerla en la tapa de una revista o un diario o de una red social hoy, pero me parece que va más por ahí, entonces nos olvidamos de que era una chica real y buscamos como si fuera un personaje, un avatar de otra realidad, ¿no? Pero Rocío hasta hace 2 semanas era una nena que iba al colegio, que hacía su vida ahí en el barrio. Bueno, eh, eso por ahí nos falta, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, bueno, cuando hablamos de sensibilizar en relación a la violencia de género, hablamos de sentir ese dolor, que por más que le haya pasado a alguien que no somos nosotros, nuestro entorno familiar cercano o íntimo, nadie está exento de poder, eh, bueno, en ese sentido, como colectivo de mujeres diversidades, de sufrir algún tipo de estas violencias, siendo que hay informes de ONU Mujeres que plantean que el 70% de las mujeres o identidades diversas han, bueno, manifestado que a lo largo de su vida han vivido algún tipo, una situación de violencia de género en este marco. Y en ese sentido también nadie es exento de poder ejercer este tipo de violencias también. Entonces, cuando entendemos que es un problema social, colectivo, que además hay responsables estatales, pero que también a la hora de pensar nuestras prácticas cotidianas podemos cambiar esta realidad, ahí todo toma mucho más sentido y en ese marco, quienes están en los medios de comunicación, quienes estamos frente a las aulas, en la conversación con nuestros hijos e hijas, en el taxi o en el espacio de trabajo, también cada persona tiene una responsabilidad social en cómo aborda estas cuestiones. Y también esto va a lo más pequeño, ¿no? A lo que se denomina las microviolencias o los micromachismos, que son ciertos comentarios estigmatizantes, cuando compartimos imágenes no consentidas por grupos de WhatsApp, cuando discriminamos a alguien por su orientación sexual, también estamos siendo parte de este entramado que posibilita y que permite que este tipo de casos, que los femicidios, se generen, porque hay un discurso de odio y ciertas prácticas que todavía sostienen que alguien se sienta con la posibilidad y la potestad de decidir sobre la vida de alguien más, y sobre todo si es una mujer y en este caso una niña, una adolescente, ¿no? Entonces, pensarnos como un todo, como un colectivo, como que la acción de uno repercute en la vida de otro y por más que nuestra acción sea pequeña, también puede tener un impacto en la sociedad. Entonces, cuando trabajamos en la universidad en nuestros talleres e instancias para reflexionar, bueno, vamos a eso, al ámbito público, a cómo nos comportamos, cómo nos mostramos a la sociedad, pero también en nuestros entornos privados, en cómo llevamos y cómo practicamos una vida y una convivencia libre de violencia, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, ahí estaba Rocío Cinerato, con quien charlamos este tema tan importante para crear conciencia también. Nos vamos a un corte y tenemos una entrevista presencial aquí en Decisión.